Fernando Conde, encantado de saludarte. ¿Qué tal estás? Igualmente, Rafa, muy bien, gracias. Lo primero, ¿cómo te da por publicar este libro titulado Año 303, Inventan el cristianismo? Bueno, yo ya había publicado 2 libros anteriores, hace 12 y 14 años, con el mismo temática, solo que no había llegado a las conclusiones definitivas de este libro. En un principio yo empecé a analizar los evangelios para propia, digamos, satisfacción, con un fin propio, ¿no? Aclararme yo si lo que yo creía era cierto o no. Ajá. Pero al encontrar las cosas que fui encontrando, pues me decidí a publicarlo porque me parecía que era de interés general. Uh-huh. Los libros que mencionas supongo son El Grupo de Jerusalén y los evangelios que generó y Simón Ópera Magna, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué similitudes y diferencias hay con este nuevo? Bueno, pues que aquí se han encontrado las pruebas y se han encontrado todos los protagonistas del invento. Yo en el libro anterior creí que las cosas estaban hechas por Eusebio de Cesarea y Osio. Pero no era así. Osio no fue el hombre que intervino en la creación de los textos, sino que fue Lactancio. Ajá. Y, por otra parte, bueno, han aparecido 3 tipos de pruebas diferentes que, vamos, ya no es que sea una teoría que Constantino se inventó ex novo, los evangelios, el cristianismo, sino que es una teoría probada, una realidad con demostraciones documentales. Uh-huh. Por ejemplo, tocando este tema, ¿qué tipo de pruebas se han encontrado en que se demuestra que todo es falso? Sí, bueno, pues hay 3 pruebas independientes. La primera es las 2 etapas de redacción que tienen una cantidad muy grande de evangelios y de cartas y de temas neotestamentarios, escritos neotestamentarios, pero con la particularidad de que la primera etapa de redacción está destruida y anulada con la segunda etapa. Lo normal hubiera sido que la segunda etapa hubiera sido una prolongación de la primera, una ampliación. Claro. Hecha con los mismos criterios y con la misma enseñanza. Pero lo asombroso es que la segunda etapa se cargaba a la primera. Y la segunda era la fea, burda y falsa, y la primera era la auténtica y verdadera. Entonces eso ya chocaba mucho, ¿no? Sí, sí. Y demuestra que la historia no es la que nos han contado. Segunda prueba, los escritores antiguos, escribían con estructura, una novedad que he descubierto también en este libro, en estos últimos 12 años. Ajá. Significa que se obligaban a escribir de cierta manera, con ciertas claves en el texto, para que el lector supiera que lo que estaba leyendo era el libro original auténtico del autor, que no había habido interpolaciones o falsificaciones, que eran frecuentes en la época. Es muy complicado de explicar. Es que contando las palabras se convertía una carta en una sucesión de números. Y esos números eran la mayor parte vulgares, pero había unos poquitos números que eran especiales. Y el escritor se obligaba a pasar por bastantes números especiales. Era como un juego de espías, ¿no? ¿Parece? Sí, efectivamente. Era un juego de espías, y lo dices muy bien, ¿no? Y la tercera prueba, ya la más flagrante, uno de los 2 escritores, el que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, Eusebio de Cesarea, colocó acrósticos en todos los libros que escribió. Y además también colocó acrósticos en capítulos que añadió a lo que había escrito Lactancio. De manera que al momento presente, después del año 325, pues hay acrósticos o firmas con el nombre de Simón en el Evangelio de Marcos, en el de Juan, en el de Lucas, en el de Mateo, en las cartas de Santiago, en las cartas de Juan, en la obra específica de Eusebio, que es la historia eclesiástica, en las cartas de Plinio Trajano, en los pasajes de Flavio Josefo en que se nombra a Jesús, en las cartas del obispo Ignacio de Antioquía, en la Didache, en fin, en todos los escritos casi primitivos antiguos. Lo que demuestra
demuestra que todos están escritos por la misma persona. Y que esta es Eusebio de Cesarea, que vivió en el año 300 y que era amigo de Constantino, para más datos. ¿Y con qué propósito el emperador Constantino encarga de escribir estos 4 evangelios? Sí, bueno, esta es otra cosa también, aportación nueva de este libro. Yo no sabía responder a esta pregunta hace 12 años. No sabía, pero ahora sí lo sé. Y es un poco tan incongruente como incongruente era el que inventó todo, que fue Lactancio, para evitar el fin del mundo. ¿Oh? Lactancio estaba convencido, y así le convenció a Constantino, de que si no se adoraba rápidamente al Dios único, este iba a destruir el mundo. Iba a destruir el Imperio Romano, que era el mundo para ellos, ¿no? Ah. Y entonces, pues rápidamente se puso a la obra de construir una religión monoteísta. Y la implantaron y Teodosio la obligó. Y así, pues mira, así se evitó el fin del mundo. Y todavía estamos aquí nosotros. Claro. Sí, porque es lo que Esta era la teoría de Lactancio, claro. Solo le convenció a Constantino. Claro, porque es lo que comentas, ¿no? Que con estas 3 técnicas, ¿no? De la doble redacción, las estructuras y los acrósticos, esto ocupa varios años. O sea, es un engaño demasiado elaborado y alargado en el tiempo como para que sea algo así sutil, sí, ¿no? Lactancio empezó el año 303. Y hicieron prácticamente todas las obras más importantes, todo el Nuevo Testamento, para el año 314, en que en el Sínodo de Arles se implantó el cristianismo en Occidente, Italia y las Galias. Y luego Constantino conquistó el Imperio de Oriente a su cuñado Licinio y el 325 implantó el cristianismo en Oriente. Y ya a partir de ahí pues ya estaba implantado en todo el Imperio romano. Ya estaba la semillita echada, ¿no? Ya estaba la semillita echada. Y lo que ocurre es que Constantino no vio conveniente, no se atrevió a ponerlo como religión única. Era la religión del emperador, tenía todo el apoyo del emperador, pero no se atrevió a dar el paso de que fuese ella y solo ella. Este paso quedó reservado para Teodosio, 50 años más tarde. Y fue el que se cargó todas las enseñanzas que habían acumuladas con el tiempo en Grecia y en Roma de los demás, pues de las demás doctrinas, en concreto el conocimiento, que era la única válida. Claro. ¿Y qué significa? Y eso fue gracias a Teodosio. Sí, te quería preguntar, ¿y qué significa el código Simón que aparece en los textos? Pues mira, significa mentira, patraña, cuento, bulo. Eso significa. Y claro, Eusebio lo coloca en los trozos que él añade y que son bulo. Para más claridad, vamos. Significa eso. Si no me equivoco, el libro está autoeditado, ¿no? ¿Esto por qué ha sido? ¿Porque querías mantener el control total de la obra o porque ninguna editorial se atrevería a publicar un contenido tan incendiario? Por lo segundo. Ya me imaginaba. Rafa. De hecho, yo intenté publicar un libro mío de autoayuda. O sea, la cosa más inofensiva y más suave y light. Sí. Y me encontré con problemas. Como no era conocido, pues no publicaban. Tenían compromisos, bueno, pues vale, yo acepto muy bien, pues tienen compromisos las editoriales y no publican. Bueno, pues vale, pues ya me lo publicaré yo. Eso me limita el número de libros que puedo publicar, evidentemente, pero bueno, ya he publicado 4. Sí, bueno, pero por otro lado tienes lo que te digo, el control total de la obra, ya sabes tú dónde... Ah, claro, sí, por descontado. Y que publico cuando quiero, Exacto. Siempre que tenga dinero. ¿Y qué cualidades hay que tener para poder escribir un libro así? Hombre, para escribir un libro, pues imaginación y facilidad de palabra, amplio léxico, pero para ponerse a investigar en estos temas, pues yo he racionalizado lo que yo he hecho y he dicho, bueno, ¿qué tienes tú para que llegues a esto y los demás no lleguen? Y he llegado a tres características. Primero, gran interés. Para investigar 20 años, porque todos los libros me han costado más de 20 años, gran interés. Después, ser capaz de traducir el griego antiguo. Sin esto, yo no hubiera encontrado nada de lo que he encontrado. Claro. Y por último, una vez que tienes esas cosas, pues haberme fijado en los textos. Exclusivamente en los textos en griego del Nuevo Testamento y escritos cristianos primitivos, que también están en griego. Dejarme de todo lo demás, de comparaciones y de otras religiones, todo eso, no. El ser
secreto está en los textos. Y las pruebas han aparecido efectivamente en los textos en griego. Claro, porque si no me equivoco, tú hablas latín, griego y hebreo, por lo que hacéis... Bueno, hablar no, traducir. O bueno, traducir. Por lo menos te defiendes, traducir. ¿no? Te defiendes, ¿no? Hombre, sí, traducir sí, con diccionario, cualquier cosa. Siempre de la época de Constantino, porque si me meten a Demóstenes, me hacen polvo. Claro, hay una evolución ahí. Sí, que ahora hay una evolución, como la hay en castellano de Cervantes, exacto, o el castellano primitivo y el nuestro. Y es un libro de no ficción, pero narrado de manera que parezca una novela. ¿Por qué decides construir la trama así? Bueno, los otros dos libros fueron tipo tratado, es decir, yo ahí describía lo que había ido encontrando. Un ensayo, ¿no? Como se suele decir, más o menos. Sí, tipo ensayo, eso es. Y eso, pues, tiene una venta, bueno, pues sí, pues vendí 3.000 libros de cada, pero no llegó a cuajar, porque eso es difícil, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esta historia, pues, puesto que fue una historia que poco a poco fue pasando, voy a escribirla también poco a poco, en forma de novela. Pero no de ficción, sino de realidad. Yo digo que es una reconstrucción histórica. Reconstrucción de lo que la historia fue, no lo que nos han contado. Exacto. Pero claro, para falsear todos estos textos, pues luego tenía que venir la implantación también falseada. Y toda la historia del siglo IV es una falsificación impresionante. Bueno, has dicho como de pasada que vendiste 3.000 ejemplares de los otros dos, o sea, de cada uno. O sea, sí, no está nada mal. Bueno, pero pues yo esperaba más. Sí, supongo, claro, con las horas invertidas y todo este... Porque claro, nada más ojear este libro nos damos cuenta que aquí has invertido pues miles y miles de horas. Sí. Han sido, para este libro solo 12 años. Claro. Y hay que pensar en 1.000 horas al año por lo mínimo. Claro. Y el hecho que sea, pues lo que hemos comentado antes, uno de no ficción, pero narrado de manera que parezca una novela, entiendo que así, con ese doble juego, una persona que quiera disfrutar de una excelente novela, lo puede hacer, y aquel que quiera, además, acceder a tus descubrimientos de la historia, pues también, ¿no? Hay como esas dos vertientes. Sí, es una novela de romanos. Y creo que se cuentan ahí cosas que no se saben, de cómo guerreaban, de cómo vivían, de qué costumbres tenían. Por tanto, es un relato duro, no está así pues suavizado. Y por otra parte, y se cuenta cómo se escribió los textos del cristianismo. Y el que quiera ver las pruebas y profundizar más, pues tiene los anexos, que están, son 20 anexos al final del libro, donde se aportan las pruebas en griego, e incluso se da entrada a una web donde vienen más pruebas y más escritos y más capítulos que no pude colocar en el libro. Claro. ¿Y Jesús? Y la web, ya voy a decirla, sí, claro. Sophia Originals. Sophia es sabiduría en griego y originals es originales en inglés. Pues originales de sabiduría que había en los evangelios, porque en los evangelios hay sabiduría, pero está muy escondidita. Sí, exacto. Y entonces, ¿Jesús no existió de ninguna manera? O sea, ¿es una figura totalmente inventada o es una figura exagerada? No, Rafa, es totalmente inventada. No existió ni Jesús, ni la Virgen, ni los apóstoles, ni San Pablo, ni hubo resurrección, ni hubo muerte, ni hubo ascensión, ni se fundó iglesia alguna en el siglo I en Israel, en la tierra de Israel, ¿no? Todo eso se escribió a posteriori, el año 306, 7, 8, claro, para crear esa falsa historia y crear esa religión que no es verdadera. Pues, ¿qué le vamos a hacer? A los hititas sus sacerdotes les engañaban, a los egipcios sus sacerdotes les engañaban y no había 50 dioses, entre ellos el dios hipopótamo. A los griegos lo mismo, tampoco había Júpiter, Juno y Minerva. A los romanos lo mismo y a los cristianos pues también. Nos han engañado. Sí. ¿Y cómo una historia falsa ha calado de tal manera en el mundo? Bueno, porque Constantino aplicó todo el peso del poder y Teodosio aplicó toda la autoridad, hasta el punto de dar permiso a los cristianos para entrar en templos no cristianos y saquearlos. Entonces, claro, pues si el poder se mete, invade terrenos que no le competen, pues se producen pues estas cosas. Y luego, pues
vino para colmo, vino las invasiones de los bárbaros en los pueblos norteños al Imperio Romano, y entonces entró el caos. Y la única autoridad moral que existía era la Iglesia. Y bueno, pues una mentira, si se repite 1.000.000 de veces, acaba tomándose por verdad. Eso es verdad. Pues sí, eso ha pasado. Uh-huh. ¿Y tú crees en Dios? Por supuesto. Las chapuzas de Lactancio y de Teodosio no tiene nada que ver, me han quitado la convicción de que hay unos valores y hay un objetivo de la vida, que es precisamente el que explicaba con toda claridad el conocimiento, que el cristianismo se cargó y que se da previsiblemente a donde haya que volver, al conocimiento de los maestros griegos de tiempos de Sócrates, Parménides, Heráclito y Demócrito. Uh-huh. Y ya pero tenemos una gran tarea por delante. Uy, y tanta tarea, sí que es verdad. ¿Y ya sabe la Iglesia Católica la que estás liando? Bueno, de mis libros anteriores, incluso vinieron a mi casa a pedirme un libro, o sea que sí. Ah, sí, cuenta esto. No, pues cuando edité el Grupo de Jerusalén, pues una persona que yo conocía, con la que tenía afecto, trato amigable, pues me llamó y me dijo, oye, que me gustaría que me dieras un libro. Pues nada, pues ven a mi casa y te lo doy, ¿no? O sea que sí, que saben. Y no dicen nada y no reacciona porque es la forma más inteligente de comportarse. Si algo molesta, pues lo que no hay que hacer es darle pábulo y darle ampliación, claro. ¿no? Dejarle que se extinga y punto. Sí, ¿no? Eso de la indiferencia, ¿no? Eso que dicen. Claro. ¿Y qué tipo de mensajes recibes tú? ¿Más de aprobación, de repudia con respecto a este tipo de... Bueno, hasta ahora? Sí. Bueno, vamos a ver. De este libro no, que aún es pronto, hace 2 meses que está en el mercado. Pero de los anteriores recibía cartas de apoyo y de felicitación por parte de muchos lectores que les habían aclarado cosas, ¿no? Y también tuve detractores, es decir, gente que no estaba de acuerdo y que me argumentaba con cartas largas, con mails largos, y entonces yo lo que hacía era hacer una tertulia. Yo ponía en la web, en esta sofiaoriginas.com, ponía la diatriba, el argumento, la argumentación del detractor, y luego ponía mi respuesta. Y había detractores que luego volvían otra vez a la carga, y yo pues con toda la educación de los dos, pues le respondía y le argumentaba defendiendo mis hallazgos. O sea que de aquí a los próximos meses seguramente ya recibirás más mensajes, ¿no?, en esta web. Yo pienso que sí. Aunque este libro es bastante más contundente, mucho más. Sí. Yo en el anterior aportaba indicios razonables, pero no aportaba pruebas concluyentes, documentales, y ahora sí se aportan. De forma que, bueno, pues no sé, siempre habrá quien dude de todo, ¿no? Y niegue todo. Recuérdanos la dirección para que la gente empiece a estar atenta a los mensajes que te van a llegar. Sí, bueno, pues las 3 W y luego todo seguido y en minúsculas. Sofía, como sabiduría en griego, Sofía Originals, original, tal y como es el castellano, y luego una S, .com. Y ahí hay pues un apartado que dice, una pestaña que dice año 303, donde se da el primer capítulo del libro, y más firmas de Simón que no he podido colocar en el libro. Ajá. Y luego en la pestaña El Camino se explica con lenguaje moderno qué doctrina era el conocimiento que había en Roma, en el Imperio Romano y en Grecia en tiempos de Constantino, y que el cristianismo sepultó y anuló y quemó los libros y no ha llegado a nosotros, y es una pena. ¿Y a quién recomendarías especialmente que comprara tu libro Año 303, Inventan el cristianismo? Bueno, pues se puede leer como una novela, por tanto, al que le gusta la historia y la antigüedad y los romanos y cómo hacían las batallas y todo. Pues ese tipo de atmósfera, ¿no? Ese tipo de atmósfera, de ambiente de romano, ¿no? Esto es. Yo he ido a reflejar lo que había entonces, con toda la crudeza y con todo el salvajismo que había. De forma que, bueno, pues hay escenas crudas. Y luego también todo aquel que se interese por sus ideas, por el origen de sus ideas. Va a tener año a año, casi estación a estación, no diré mes a mes, pero va a tener año a año el relato de lo que realmente sucedió y de las personas que, las dos personas,
Lactancio y Eusebio de Cesarea, que en pugna interna entre ellos, pero aparentemente de común acuerdo, forjaron todas las historias del Nuevo Testamento y del cristianismo y de Jesucristo. O sea, que creo que tiene un amplio espectro. Un amplio abanico. El libro. Aunque es muy largo, porque han hecho falta para 37 años que cubre, ha hecho falta contar muchas cosas, pero es de lectura fácil porque tiene capítulos cortos, sí, de 3 páginas como media. Eso ayuda mucho. Y la gente que lo ha leído me ha dicho que se lee muy fácil. Sí, eso ayuda mucho, yo lo sé, sí. Ahora estás con la promoción, ¿qué te vas encontrando? Creo que has estado recientemente en Barcelona, ¿no? Sí, en Cataluña, y lo he pasado muy bien. Pues sorpresa, incredulidad. Claro, la gente me dice, bueno, pero realmente no existió. No, porque que no existió Jesucristo. Lo siento mucho, pero es así. Y yo digo que nadie se crea lo que yo digo o lo que dice la web, que cada cual experimente y confirme y forje su criterio. Es la forma que tenemos de madurar y de ser realmente adultos. Claro, eso es verdad. Y ahora, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Seguirás con esta investigación? ¿Te meterás en otros derroteros? Me he vaciado, Rafa. ¿Te has vaciado, no? Completamente. Me he vaciado. Ya he dicho lo que tenía que decir. Ahora me dedicaré un poco a descansar. Que ya hace falta, ¿no? Hay que poner fin a las cosas. Es decir, pues ya está todo, están dichas las pruebas, pues ahora ya que cada cual haga lo que le parezca. Pues me parece una decisión muy estupenda, vaya. Y como broche final para la charla, ¿qué último mensaje o titular quieres dejar a los oyentes y escuchadoras? Bueno, pues que no tengan miedo a conocer la verdad. Que no se fíen de nadie, que no crean a nadie, pero que estudien, se interesen y forjen su criterio y que hagan caso a su moción interior, que sean ellos. Y así ganaremos todos. Pues es estupendo. Fernando, ha sido un verdadero placer escucharte en este programa. Igualmente digo, Rafa. Gracias a ti y a Radio San Vicente por vuestra oportunidad y vuestra amabilidad. Muchísimas gracias. Te deseamos desde aquí pues mucho éxito en todos tus libros. Ya vemos que en este te has vaciado, pero que cunda el ejemplo y que la gente, pues lo que tú dices, ¿no? Que descubra la verdad. Esto es. Muchísimas gracias y un abrazo.